Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Les damos la más cordial bienvenida. La mesa directiva, en nombre del doctor Faustino Morales, les agradece su presencia cada semana y, por supuesto, su servidora también. El día de hoy tendremos la tercera entrega que nos ha dado soporte la industria farmacéutica, el laboratorio Silanes. Abordaremos un tema pues que sigue siendo y seguirá siendo vigente, porque hablaremos de estrategias para prevenir y controlar la enfermedad renal crónica relacionada con la hipertensión. Cada día tenemos más pacientes con estas patologías metabólicas crónicas, muchas veces descontroladas y que por supuesto llevan a los pacientes a desenlaces inadecuados en cuanto a morbilidad e incluso mortalidad. Por ello es muy importante conocer estas estrategias que pueden ser de prevención o de alargamiento de una enfermedad e incluso pues para intentar mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para ello tenemos una experta en el tema, en esta área. Nos impartirá la sesión la doctora Silvia Palomo. La doctora Silvia Palomo es médico especialista en nefrología y medicina interna. Tiene una maestría en ciencias y también en alta dirección, así como un doctorado en investigación en medicina. Actualmente es profesora y tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas y también es profesora de la licenciatura de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, y también un miembro fundador del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial en México, mejor conocido por sus siglas, GRETA. Y bueno, ¿quién mejor que la experta que nos hable en este tema en esta noche? Bueno, muchísimas gracias, doctora Palomo, por aceptar la invitación y compartir con nosotros sus valiosos conocimientos. Adelante, por favor. Estimados colegas, les saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México y agradezco al Laboratorio Silanes la oportunidad de estar con ustedes para platicar sobre este tema que ha tenido grandes avances científicos. Yo soy la doctora Silvia Palomo Piñón, soy nefróloga y empezaremos a hablar sobre la protección cardiorrenal de los inhibidores del transportador 2 de sodio glucosa en el túbulo contorneado proximal en el paciente que vive con diabetes y con hipertensión. Estos son mis conflictos de interés, no tengo ningún problema para platicar ante ustedes. De acuerdo con las estadísticas más recientes en América Latina, México se encuentra entre los países con más alta prevalencia de enfermedad renal crónica en esta región del mundo. Recordemos que a nivel mundial, aproximadamente del 11 al 13% de los seres humanos tienen enfermedad renal de cualquier origen y más de la mitad de ellos son diagnosticados en las etapas 3 a 5 de CADIGO. Como saben, los costos de la enfermedad renal crónica son catastróficos y se estima que en el 2040 la enfermedad renal crónica será la quinta causa de muerte en el mundo. Actualmente es la 10ª causa. Las razones por las cuales tenemos estas estadísticas son muy diversas y tal como lo podemos ver en la imagen, se deben a múltiples factores que pueden englobarse en 3 grandes grupos. Los factores biológicos que definitivamente no son modificables, los factores políticos que difícilmente son modificables y los factores económicos y sociales que dependen de la voluntad personal y de la voluntad política para que puedan ser modificados. La importancia de estos factores desde nuestra perspectiva médica es que casi todos ellos son ajenos a nuestro control. Y debido a que tienen un impacto negativo en la forma de atender a los pacientes, nosotros como médicos debemos de seguir buscando la mejor estrategia que tengamos al alcance conforme vayamos avanzando en el conocimiento. Estos factores son motivo de investigación actual, estos factores que ustedes ven en su pantalla,
y caen en el rubro de la medicina translacional, en donde la nefrología mexicana empieza a tener aportaciones junto con otras especialidades médicas como la medicina interna, que somos los que principalmente vemos a los pacientes con enfermedad renal crónica. De todos los factores que hemos mencionado, los factores sociales sí tienen que ver parcialmente con nosotros, ya que están relacionados con la educación que le damos a la población con respecto a su salud. Y utilizo la palabra parcialmente porque hay factores que contribuyen a la carga de la enfermedad renal crónica, como por ejemplo la oportunidad del trasplante renal, en donde se necesita de la voluntad de muchos actores para poder acortar los tiempos de espera. Es por ello que estos factores tienen un efecto devastador en la población con factores de riesgo para enfermedad renal crónica y con enfermedad renal crónica ya establecida. No obstante, hoy solamente nos ocuparemos de lo que nosotros podemos hacer por el paciente que vive con enfermedad renal relacionada a la diabetes y a la hipertensión arterial. Así que los invito a tomar notas para reforzar algunos aspectos que seguramente ya conocemos, pero que a lo largo de nuestra práctica clínica nos han planteado algunas dudas. En el 2023 tuvimos un año lleno de información académica. En su pantalla pueden ver que el paciente con diagnóstico confirmado de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica es mandatorio disminuir el riesgo cardiovascular, el daño a órgano blanco y la enfermedad aterosclerótica cardiovascular, particularmente si se encuentra en las etapas tempranas, en donde las acciones preventivas para estos tres conceptos son de vital importancia. Todo esto debe hacerse independientemente del control de la glucosa, lo cual no deja de ser fundamental para el paciente que vive con diabetes. Esto tiene una razón de ser. La diabetes es el nicho ideal para la aterogénesis, en donde la combinación de varios mecanismos como la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la dislipidemia y la hipertensión arterial hacen una sinergia para mantener y perpetuar el daño endotelial. Cada una de estas condiciones clínicas ha tenido progresos en el entendimiento de su fisiopatología. Así que empezaremos por revisar los avances más notorios en la enfermedad renal relacionada a la diabetes. Nos sorprende ver cómo la observación clínica en este rubro ha sido fundamental para que platiquemos lo que vamos a ver a continuación. Como ustedes saben, las estadísticas nos dicen que la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica, aunque solamente 3 o 4 de los pacientes con diabetes tendrán evidencia de daño renal en el curso de su enfermedad. ¿A qué se debe esto? Bueno, en un principio pensamos que era porque la población con diabetes sobrepasa a la población que padece otras causas de enfermedad renal crónica. No en balde la diabetes se ha ganado la connotación de ser una pandemia contra la cual hay que trabajar mucho. Y todos nosotros estábamos muy conformes con esta explicación estadística. Pero el tiempo nos ha mostrado que hay una explicación diferente, que esta explicación numérica no es la única. En el año 2020, Eoshima y colaboradores publicaron este trabajo en la revista Nature, en donde se describió la caracterización de 3 fenotipos no clásicos cuyo comportamiento sigue en observación y en estudio, ya que parece ser diferente en los desenlaces renales y cardiovasculares al fenotipo clásico que aprendimos en la universidad.
Los autores plantean diferentes explicaciones para el posible diferente comportamiento de estos fenotipos no clásicos y el aumento en el uso de intervenciones multidisciplinarias, junto con el aumento en la prevalencia de comorbilidades y o factores de riesgo en un mismo individuo, son actualmente el foco de atención. El común denominador de estos fenotipos no clásicos es el que usted puede observar en el cuadro de color amarillo. No solo la disociación entre el grado de albuminuria y la pérdida en la totalidad de las funciones renales es la única explicación para llegar a la insuficiencia renal crónica. Debe de haber mucho más que es justamente lo que está en estudio. Pero por el momento quiero que regresemos un momentito a la universidad para describir al fenotipo clásico que nos fue enseñado. En la pantalla pueden ver ustedes los resultados de la investigación que hizo Mogensen en los años 80 y que ha regido nuestra conducta clínica desde entonces. Sin duda, al momento de la consulta, ustedes y yo buscamos a la albuminuria y a la tasa de estimada de filtración glomerular en todo paciente con diabetes para determinar si tiene o no daño renal. La presencia de albuminuria o de una disminución en la tasa estimada nos alerta sobre este aspecto. Sabemos que la disminución progresiva de la tasa y el aumento de la albuminuria marca el pronóstico renal y el pronóstico cardiovascular del paciente. Esto es absolutamente correcto en el 30 al 40% de la población, que es de donde sacamos las estadísticas de que solo 3 o 4 pacientes con diabetes tendrán insuficiencia renal a lo largo de su vida. No obstante, muchos clínicos han observado que más o menos entre el 30 al 51% de los pacientes a los cuales les iniciamos algún tratamiento regresan con valores menores a 30 miligramos sobre gramo de albuminuria y consideramos que mientras se encuentren en ese rango de normoalbuminuria, el pronóstico renal del paciente es mejor. Es mejor, por supuesto, que si se mantuviera por arriba de ese valor. Aunque en la opinión del doctor Yamanouchi, que es el autor de este artículo, y sus colaboradores en el 2020, en donde ellos piensan que no tenemos suficiente información sobre el pronóstico renal y el pronóstico cardiovascular de estos pacientes, ustedes y yo conocemos por varios estudios que a mayor magnitud de la albuminuria y menor tasa estimada de filtración glomerular, el riesgo de presentar algún evento cardiovascular evidentemente se incrementa. Pero no pocos estudios nos han hecho notar que la sola presencia de la albuminuria, independientemente de su magnitud, influye en los desenlaces de este tipo. Mire por favor esta imagen del lado izquierdo en donde se remarca el color verde. Dentro de esa cajita de color verde hay estudios como el de Claire-Timmy 53, el Canvas y el EMPA-REG Outcome que nos alertan sobre el riesgo de tener un desenlace renal desfavorable, inclusive con albuminurias menores a 30 miligramos sobre gramo. En el texto del lado derecho se hace una especial mención al estudio PREVENT, en donde aún en sujetos sin marcadores de daño renal, sin diabetes o sin hipertensión, la sola presencia de albuminuria en rangos considerados como normales incrementan la posibilidad de presentar un evento cardiovascular. Todavía hay mucha discusión si estos grupos de enfermos deberían de ser tratados o no. El tercer fenotipo descrito es el paciente con diabetes que nunca desarrolla albuminuria. Este fenotipo se ha encontrado en el 20% de los pacientes con diabetes tipo 1 y en el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2.
¿Cómo sabemos entonces que tienen daño renal? Recordemos que, de acuerdo con la definición de enfermedad renal crónica de Cádigo, una disminución de la tasa estimada de filtración glomerular por debajo de 60 mililitros sobre minuto es un marcador específico de enfermedad renal crónica. Tal como lo puede observar usted en la gráfica, el color rojo de la flecha muestra que estos pacientes nunca tienen una albuminuria mayor a 300 miligramos sobre gramo, mientras que la tasa estimada, representada por la flecha azul, disminuye progresivamente a lo largo de los años. Noten, por favor, que el descenso inicia después de los 5 años de haberse diagnosticado la diabetes y llega a menos de 60 mililitros sobre minuto entre los 15 y los 20 años. Es decir, tienen un descenso bastante lento. Se ha caracterizado a la población que presenta este fenotipo. En su mayoría son mujeres con hipertensión que fuman, pero curiosamente no tienen retinopatía diabética, algo que sabemos que es un marcador casi perfecto de daño renal de acuerdo al fenotipo clásico. Esta población está bajo tratamiento con algún inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las teorías sobre este comportamiento están descritas en el lado derecho de su pantalla. Vea, por favor, no hay un claro concepto de este fenotipo. Se habla del envejecimiento, de la hipertensión, una nefritis túbulo-intersticial sobrepuesta, isquemia renal, etcétera. Finalmente, hay un cuarto fenotipo, en donde el deterioro de la función renal es mayor a 5 mililitros por minuto por año. Es decir, llegan rápidamente a la insuficiencia renal crónica. En la pantalla he colocado para ustedes lo que habitualmente se espera en las diferentes causas de enfermedad renal. En la enfermedad renal relacionada a la diabetes, habitualmente esperamos que la tasa disminuya entre 1.5 a 4 mililitros por minuto por año. Este fenotipo rebasa ese parámetro y la prevalencia estimada es muy amplia. Hay series que reportan del 14 y hasta el 61%. Depende mucho de la información que usted consulte. Los factores de riesgo para este fenotipo son un estado de hiperfiltración no tratado, el descontrol de la presión arterial y tener macroalbuminuria. De esta forma, el panorama actual de la enfermedad renal relacionada a la diabetes es el que usted puede ver en la pantalla. Esto implica que no podemos seguir diagnosticando a la enfermedad renal relacionada a la diabetes únicamente con base al fenotipo clásico que aprendimos de Mogensen en la universidad. Es nuestra obligación clínica tomar en cuenta a los otros 3 fenotipos antes de decir que un paciente con diabetes no tiene daño renal. Esta imagen es una imagen muy didáctica porque resume cuáles son los factores asociados a la presentación de estos fenotipos. Pero también podemos observar que las estrategias de tratamiento se resumen en 4 familias de fármacos que son las que he englobado en el cuadro de color rojo. Los ISGLT2 están en primer lugar. Pasemos ahora a platicar un poco sobre el segundo objetivo terapéutico en el paciente con enfermedad renal relacionada a la diabetes, y es el riesgo cardiovascular. Estoy segura que en este foro han discutido ampliamente este aspecto, pero hoy lo aplicaremos al conocimiento que se tiene particularmente en el paciente renal. Como todos ustedes saben, la enfermedad renal crónica está considerada como un factor independiente de riesgo cardiovascular porque casi nunca se presenta sola. La combinación de enfermedad renal más diabetes, más hipertensión, más dislipidemia, más hiperuricemia como factores tradicionales de riesgo cardiovascular es altamente prevalente en esta población.
Es por ello que se considera una ecuación peligrosa. Pero mire por favor el cuadrito de color rojo. La enfermedad renal crónica solita también está considerada como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular. La razón por la cual la enfermedad renal crónica está considerada como esto tiene su razón en los cambios vasculares que se presentan conforme disminuye la tasa estimada de filtración glomerular. Estos cambios están dados por el ambiente urémico y repercuten en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Se les considera factores no tradicionales de riesgo cardiovascular que, combinados con los factores tradicionales, representan una tormenta perfecta para el riesgo cardiometabólico. Quizá en otra oportunidad podemos platicar de ello. Esto explica la altísima prevalencia de complicaciones cardiovasculares en el paciente renal. Las estadísticas nos dicen que el paciente con enfermedad renal crónica tiene 30 veces más probabilidades de presentar una enfermedad cardiovascular que le provoque la muerte o que lo deje con alguna discapacidad comparado con la población que no tiene enfermedad renal. Y esto aplica para cualquier etapa de la enfermedad renal crónica, tal como lo podemos ver en la gráfica que está señalada con la flecha. Hemos revisado entonces que por sí misma la contribución de la tasa estimada de filtración glomerular y de la albuminuria contribuyen al riesgo cardiovascular independientemente si el paciente tiene o no tiene diabetes y o enfermedad aterosclerótica cardiovascular, por lo que, por definición, el paciente con enfermedad renal crónica se encuentra en un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Y si tuviésemos a un paciente que no tiene diabetes, solamente hipertensión y enfermedad renal crónica, la clasificación del riesgo cardiovascular sigue siendo la misma. Este paciente tiene un riesgo alto o muy alto. Muy bien, es por ello que todos los médicos que atendemos pacientes con enfermedad renal crónica en cualquiera de sus etapas, tenemos que tomar en cuenta que disminuir el riesgo cardiovascular y renal es una actividad no negociable. Esta pirámide actualizada de Cádigo en 2023 nos muestra que la base de las acciones siempre descansan en los cambios en el estilo de vida, los cuales, dicho sea de paso, siempre han sido necesarios, pero nunca han sido suficientes. A continuación vienen las intervenciones farmacológicas, en donde el uso de metformina y SGLT2, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y las estatinas, representan la primera línea de tratamiento en todos los pacientes. Las terapias adicionales están representadas por los GLP-1, los antiagregantes plaquetarios y los inhibidores del receptor de aldosterona. Todo esto depende de cada paciente. Pero en el año 2024, es decir, hace un par de semanas, Cádigo hizo una actualización importante a estas sugerencias. Cádigo 2024 resaltó el beneficio de utilizar terapias combinadas con ISGLT2 y GLP-1 debido a la evidencia científica que sustenta su efecto cardionefroprotector. Es por ello que sí es nuestro deber proporcionarle al enfermo la oportunidad de tratarse con estas terapias que ya no son opcionales en cualquier nivel de atención médica. La evidencia que revisaremos a continuación no es suficiente aún para los fenotipos no clásicos, ya que como vimos anteriormente, la investigación en ese rubro todavía está por concluirse. Pero en el fenotipo clásico, la evidencia es totalmente contundente. Sabemos que los mecanismos involucrados en la cardionefroprotección que podemos obtener con los ISGLT2
no se limitan a las acciones únicamente sobre el riñón. Si bien es cierto que a través del efecto glucosúrico y natriurético se obtienen beneficios en el control de la glucosa, la presión arterial y la hiperuricemia, los efectos sobre el corazón, el sistema circulatorio y el perfil metabólico de los pacientes es multifactorial. Estos beneficios involucran a muchas vías complejas que mejoran la función cardíaca, disminuyen la hipertrofia ventricular izquierda y modulan la sobreactivación del sistema nervioso simpático, algo que favorece la restauración del mecanismo de autorregulación renal, disminuye el remodelamiento cardíaco por células fibrosas y mejora definitivamente la actividad metabólica. Esta figura muestra los resultados de los ensayos clínicos controlados en donde podemos observar que los efectos sobre los desenlaces renales están sustentados al menos por 21 estudios. Todos estos estudios han sido contra placebo. La conclusión de estos estudios es que estas familias de fármacos disminuyen hasta en un 37% la probabilidad de avanzar hacia la insuficiencia renal crónica. Vea, por favor, que en estos estudios la tasa estimada de filtración glomerular incluyó a pacientes con filtrados mayores a 30 mililitros sobre minuto, es decir, no teníamos evidencia sobre pacientes con tasas menores. Desde el punto de vista de los desenlaces cardiovasculares, los resultados son igualmente semejantes. Hay evidencia de una disminución del 23% del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, el 10% de eventos cardiovasculares mayores, que se abrevia MACE, y estos MACE incluyen la muerte de origen cardiovascular y el infarto agudo al miocardio. Hasta este tiempo no se han encontrado efectos claros sobre el beneficio en la enfermedad cerebrovascular. Con respecto a los beneficios en la enfermedad renal crónica no relacionada a la diabetes, existen 3 estudios clave que están enmarcados en el cuadro rojo, DAPA-CKD y EMPA-Kidney, 2 estudios, en donde podemos observar el beneficio claro del uso de estos fármacos, particularmente en la nefropatía por IgA. Sin embargo, los expertos le han dado una evidencia B, que es una evidencia moderada, debido a que el número de estudios es extraordinariamente escaso y no se puede tomar como una evidencia 1. No obstante, vuelvo a repetir, es claramente sugestiva de que sí hay beneficios en el paciente que no tiene diabetes. De esta forma, los pilares del tratamiento en el paciente con diabetes en términos generales son los que ustedes ven en pantalla. Controlar la glucosa, los lípidos, la presión arterial y buscar siempre el beneficio cardiorrenal. En esta figura se puntualiza cómo podemos hacerlo. Mire, por favor, que depende totalmente de la evaluación clínica que usted integre en la consulta. El paciente sin DOP y sin ASCVD y con un score menor al 10%, la terapia con metformina sigue siendo una buena recomendación, pero en el paciente con DOP y con ASCVD, que son los que mayormente están en nuestras consultas, el uso de un ISGLT2 y de un GLP1 es una indicación 1A. Revisemos ahora entonces cuál es la evidencia que tenemos con canaglifosina. Canaglifosina está representada fundamentalmente por los estudios Canvas y Credence, en donde podemos ver su efecto sobre los desenlaces renales y los desenlaces cardiovasculares. El efecto benéfico de canaglifosina sobre la albuminuria y sobre estos desenlaces fueron favorablemente independientes del tiempo de diagnóstico de la diabetes tipo 2.
En este resumen gráfico de estos dos estudios, se puede apreciar que los pacientes más beneficiados fueron aquellos con un riesgo cardiovascular y renal muy alto. Pero una observación importante es que el beneficio se observó inclusive con 5 años de diagnóstico de la diabetes. Recordemos que casi siempre vemos a los enfermos con un tiempo mayor de la enfermedad y que las complicaciones renales y cardiovasculares ya son clínicamente manifiestas. El hecho de que los pacientes desde un tiempo temprano de encontrada la diabetes puedan beneficiarse con estas familias de fármacos es una buena noticia para nosotros, ya que recordemos que prevenir el daño a órgano blanco o enlentecer la velocidad con la que habitualmente avanza debe de ser un objetivo terapéutico. Asimismo, mire por favor que los resultados frente a los niveles de hemoglobina glicada y los niveles plasmáticos de glucosa en ayunas muestran que las diferentes dosis de canaglifosina, ya sean 100 o 300 miligramos, sí nos ayudan a optimizar el control de la glucosa comparado con otras clases de ISGLT2 e inclusive con el placebo. Si observa también el efecto sobre la presión arterial sistólica y diastólica, la reducción es mayor y más temprana, lo cual favorece un mejor control. Esto también es un objetivo terapéutico. Si por otro lado usted mira el peso del paciente, que hoy es una meta terapéutica en cualquier paciente con diabetes o con sobrepeso y obesidad, así como en los niveles de triglicéridos, vemos que canaglifosina favorece el control de estas variables si las comparamos con otras intervenciones que igualmente han mostrado efectividad. Y ojo, la hiperglucemia postprandial es uno de los efectos que favorece el desarrollo de complicaciones microvasculares, por lo que el reducir la variabilidad de la glucosa es una meta de los tratamientos actuales. Este estudio con canaglifosina muestra que hay un efecto positivo sobre esta variabilidad, lo cual es altamente deseable en cualquier tratamiento antidiabético. Ahora, si nos enfocamos únicamente al riñón, vea por favor estas recomendaciones específicas que están dadas por la Sociedad Europea. Mire por favor que canaglifosina, al igual que otros ISGLT2, está altamente recomendado con una recomendación clase 1A. Esto es algo que nos apoya fuertemente en todas las acciones terapéuticas que nosotros podamos tener. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos hacer esta incorporación del tratamiento a los pacientes? Bueno, desde el punto de vista renal, tenemos en pantalla esta guía práctica para utilizar esta familia de medicamentos. Mire, por favor, que la recomendación dice que tenemos muchos estudios que nos apoyan para utilizarla cuando la tasa estimada de filtración glomerular está por arriba de 20 mililitros sobre minuto. Una pregunta interesante siempre que queremos prescribir estos medicamentos es si definitivamente no la podemos prescribir en pacientes con tasas menores. Bueno, recuerden que las recomendaciones están realizadas con base a los grandes ensayos clínicos controlados y una característica de los ensayos clínicos controlados es que no ingresan pacientes con tasas muy deterioradas de filtración glomerular. Esto limita que pueda ser una recomendación de cualquier tipo. No obstante, hemos sabido ustedes y yo en la consulta que hay médicos que deciden utilizarlo y bueno, nos gustaría escuchar su experiencia. ¿Qué cosas debemos cuidar con estas familias de fármacos? Bueno, las infecciones en el tracto genital, tanto de hombres y mujeres, es un asunto importante,
Aquí, una buena educación para el paciente al momento de poner la prescripción es totalmente necesaria. Necesitamos aplicar ese concepto de favor de lavarse las manos antes y después de ir al baño y tener una higiene personal regular. Ahora es muy importante hacer notar que los pacientes que tienen falla cardíaca se ven beneficiados con estas familias de fármacos. Recordemos que el paciente renal tradicionalmente tiene una falla cardíaca con fracción de expulsión conservada. Estas familias de fármacos han demostrado ser benéficos para este tipo de pacientes. ¿En quiénes no debemos utilizarlo? Bueno, pues en los pacientes que ya hayan tenido cetoacidosis diabética, que ya tengan complicaciones vasculares periféricas muy que tiene el riesgo de una infección genitourinaria. Estos tipos de pacientes, al igual que los pacientes que están bajo tratamiento con inmunosupresión crónica por alguna enfermedad autoinmune o por algún tipo de trasplante, bueno, no tenemos una recomendación fuerte para poderlos utilizar. No está recomendado por las guías. Es muy interesante ver que las dosis de los medicamentos están mostradas ahí. Canaglifosina con dosis de 100 miligramos, tenemos muy poca posibilidad de hipoglucemia y evidentemente necesitamos vigilar la tasa estimada de filtración glomerular. Al igual que con otros ISGLT2, el descenso de la tasa estimada de filtración glomerular suele suceder, está relacionado a alteraciones hemodinámicas y evidentemente no es una razón por la cual nosotros podamos suspender estos medicamentos. La disminución está documentada y a largo plazo no le ocasiona al paciente mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Con Quiero dejarles a ustedes estas conclusiones, las he llamado tareas por cumplir, porque realmente son tareas. El paciente con diabetes necesita un tratamiento integral y realmente tiene dos objetivos fundamentales de tratamiento. Primero es disminuir el riesgo cardiovascular y segundo, disminuir el daño a órgano blanco y o la enfermedad cardiovascular establecida. No podemos omitir aquí que ese paciente, si ya tiene daño renal, es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto y esto está determinado por la conjunción de esos factores tradicionales y factores no tradicionales de riesgo cardiovascular propios del ambiente urémico. Hoy por hoy tenemos 4 fenotipos de enfermedad renal relacionada a la diabetes. Estos 4 fenotipos se han favorecido por cambios poblacionales y el uso de intervenciones multifactoriales, pero en el fenotipo clásico nosotros tenemos que adicionar un ISGLT2 al bloqueo del sistema renina-angiotensina porque se ha demostrado una reducción del 37% del riesgo a enfermedad renal avanzada, una disminución del 23% de hospitalización por insuficiencia cardíaca y una disminución del 10% en desenlaces mayores, es decir, en la muerte de origen cardiovascular y en el infarto agudo al miocardio. Un aspecto que sigue presente o pendiente de conclusión es el beneficio de los ISGLT2 sobre los eventos cerebrovasculares. Vamos a tener información al respecto muy pronto, si es que no la hay ya, pero se ha demostrado una seguridad importante en el adulto mayor. De todos los ISGLT2, tenemos a canaglifosina, que ha demostrado tener realmente un buen control de la glucosa en corto tiempo, al igual que de la presión arterial. Está ampliamente recomendado por todas las guías que se dedican a disminuir el riesgo cardiovascular y las complicaciones de los pacientes, por lo que es un fármaco altamente recomendado.
Y bueno, con esta diapositiva de esta hermosa cascada que no sé de dónde es, les doy gracias por su atención y los invito a que participemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues de nueva cuenta, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar conectados una vez más a nuestras sesiones académicas que preparamos con gusto para todos ustedes. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias al doctor Faustino Morales, que nos acompaña, nuestro presidente del Colegio de Medicina Interna en esta noche, para también participar en la sesión de preguntas y respuestas. Y por supuesto a la doctora, que nos ha brindado una excelente ponencia. Creo que nos ha dejado bastante claros diferentes conceptos que de alguna forma algunos ya teníamos presentes, pero otros más que sin duda nos vienen a fortalecer en el conocimiento de esta importante enfermedad, esta importante patología que conlleva pues alto riesgo cardiovascular y desenlaces fatales. Y bueno, le felicitan desde muchos lugares de la República Mexicana, doctora. Muchísimas gracias por su ponencia, desde Ensenada, Morelia, Mérida, etcétera, por mencionar algunos. En particular, la doctora Vicky Sánchez también le recuerda con mucho cariño, por el contacto que tuvo con usted en su doctorado en el Centro Médico Siglo XXI. Y bueno, tenemos más conexiones desde otros países incluso, pero se los comentaré en un momento. Y bueno, doctor Faustino, no sé si quiera empezar esta sesión en esta noche. Por supuesto, gracias a todos los que están conectados y gracias a la doctora Paloma por su disposición para la difusión de la ciencia, que es súper necesario. El difundir todos estos conceptos va a mejorar la calidad de atención hacia nuestros pacientes renales y creo que eso es el objetivo de toda esta difusión de la ciencia de cualquier colegio, el mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, principalmente en este tema que tiene muchísimas aristas o ventanas de oportunidades para avanzar en el manejo de los pacientes con enfermedad renal. Gracias y gracias a todos por estar conectados. Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto haber recibido la invitación por parte del doctor Faustino, de la doctora Díaz, y sobre todo de saber que tengo colegas muy apreciados en el Colegio de Medicina Interna, a quienes les reitero un abrazo grandote y les agradezco que hayan estado con nosotros hoy. No sé si habrá oportunidad de dar respuesta a algunas preguntas que ustedes tengan en el chat. Sí, doctora, ya empezaron a llegar algunas preguntas desde hace un ratito. Y bueno, le comento la pregunta del doctor José Manuel Flores. Le felicita por la excelente ponencia y su pregunta en particular es, ¿usted les añade a estos pacientes alfa-cetoanálogos? ¿Tienen alguna utilidad en este tipo de pacientes? Bueno, en realidad los alfa-cetoanálogos son una maniobra que utilizamos en el paciente que tiene síndrome urémico porque tiene una enfermedad renal avanzada. En las etapas no limítrofes de la enfermedad renal crónica, el uso de los alfa-cetoanálogos no está ampliamente reconocido. Tiene mucha utilidad en la enfermedad renal avanzada. Nos ayuda muchísimo a liberar al paciente de síntomas y a tratar de mantener la homeostasis del medio interno. Por tanto, sí se pueden utilizar en el paciente con tasas limítrofes con esos dos objetivos. Pero el paciente que no está en etapas limítrofes es un paciente que es muy susceptible de ser tratado de otras formas. En estos pacientes, lo que realmente nos interesa, tal como lo platicamos hace unos momentos, es tratar de disminuir su riesgo cardiovascular y su riesgo renal. Desafortunadamente, pues no tenemos información de que los alfa-cetoanálogos nos ayuden a disminuir estos objetivos terapéuticos en una etapa tan avanzada. Por lo tanto, casi siempre en mi práctica profesional los utilizo en estos momentos. Ok, doctora, muchísimas gracias. Doctor Faustino. Sí, doctora, hablando un poquito de obesidad como parte de enfermedad renal crónica con la hiperfiltración, ¿estaría recomendado iniciar alguna terapia para atacar la hiperfiltración desde etapas muy tempranas?
Doctor, ha hecho usted la pregunta más maravillosa de toda esta noche para mí. En realidad, como ustedes recordarán, los que son de más o menos de mi edad, recordarán que antes se nos enseñaba que el estado de hiperfiltración pues era muy bueno, ¿no? Decíamos, aquí al paciente Pérez, por decirle de alguna manera, a sus 80 años anda con 120 mililitros sobre minuto. ¡Wow! Tiene riñón de quinceañero. La realidad es que la ciencia nos ha enseñado que esto no es así. El estado de hiperfiltración no es más que un estado compensatorio en un intento de las nefronas remanentes de cumplir con las funciones que tienen que cumplir. Por lo tanto, tratar el estado de hiperfiltración está totalmente indicado. ¿Cuáles son las maniobras terapéuticas que tenemos? Bueno, sin ninguna duda, bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también utilizar un ISGLT2. Estas familias de fármacos, la combinación de estas familias de fármacos ha ayudado muchísimo a reducir ese estado constante de trabajo excesivo que llega a un momento en que no se puede mantener. Y el problema con él es que en lugar de que se regrese a donde estaba, ¿no? Lo que favorece es la caída importante de la tasa estimada de filtración glomerular. Entonces, el paciente de estar en etapa 1 en un estado de hiperfiltración, pues tranquilamente se puede pasar a la etapa 2 cádigo o inclusive hay pacientes que se van hasta la 3. Por lo tanto, es muy importante tratar el estado de hiperfiltración. Y bueno, estas dos familias de fármacos son las herramientas farmacológicas que tenemos actualmente. Sí, yo Gracias, creo que doctora. también como impacta en el peso, en alguna forma, este tipo de, esta familia de terapéutica, creo que es un pilar fundamental en el manejo de la hiperfiltración para el paciente con obesidad. Sí, definitivamente, doctor Faustino, el asunto del síndrome cardiorreno-metabólico es un asunto totalmente vigente, como los médicos internistas saben perfectamente bien. Esta variable compuesta que no tiene una definición conceptual que satisfaga a la mayoría de los expertos, es una condición que sí favorece desenlaces cardiovasculares adversos. Por lo tanto, el paciente renal tiene estas características en el curso de su enfermedad. Sí es muy importante este tema que acaba de tocar, porque sin ninguna duda las alteraciones en el índice de masa corporal sí le ocasionan al riñón dificultades para poder llevar a cabo su trabajo normal. La sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es prácticamente lo inicial, al igual que la sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Entonces, tener terapias que favorezcan la disminución de estas activaciones exageradas y permanentes en estos dos importantes ejes es algo bueno para el paciente. Vi que en su programa van a hablar del síndrome cardiorreno-metabólico. La verdad es una, pues es una cosa extraordinaria y bueno, seguramente discutirán algunos aspectos fisiopatológicos importantes. Y bueno, la calculadora de riesgo cardiovascular que plantea la AJA, que es el PREVENT, en donde se puede insertar todas estas variables que integran este síndrome. Creo que va a ser una charla muy hermosa. Felicidades a quien la tenga que dar porque tiene un compromiso muy alto. Doctora Karina, no sé si tiene alguna pregunta de los... Bueno, siguen llegando felicitaciones en el chat y en diferentes redes sociales. Me complace decirles que estamos con más de 800 personas, médicos internistas y no internistas, que están conectados en esta noche y atentos a tan interesante y excelente ponencia. También les comento
que no hay personas conectadas, nada más de México, también de Perú, de Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, solo por mencionar algunos, doctora. Y bueno, sí, tenemos más preguntas. Cristian Amezcua nos dice, buenas noches, doctora, excelente ponencia, muchas gracias. En relación al uso, algo ya comentó, pero bueno, yo creo que valdría la pena puntualizar. En relación al uso de este tipo de terapias de ISGLT2 en pacientes con tasas de filtrado glomerular menor a 20 mililitros minuto, ¿qué tan recomendable es continuarlos? O bien si nuestro paciente ha tenido ya una caída en las cifras a menor de 20 mililitros minuto, ¿los podríamos continuar? Ya. Pues muchas gracias por la pregunta, doctor. Esta es una pregunta clínica completamente. Y aquí quiero dejar claros dos conceptos. El primer concepto es iniciar un tratamiento y el segundo concepto es mantener un tratamiento cuando la tasa está limítrofe. Las recomendaciones que normalmente leemos y a las que tratamos de apegarnos están basadas en grandes ensayos clínicos controlados. Como lo mencionamos en la charla, el paciente con enfermedad renal limítrofe casi nunca está incluido en estos grandes ensayos, aunque, dicho sea de paso, Cádigo ya nos ha dado en 2024 una respuesta a estas interrogantes. Cuando usted tiene un paciente que no tiene una tasa menor a 20 mililitros sobre minuto y usted inicia un ISGLT2, ciertamente va a esperar una caída de la tasa estimada de filtración glomerular, como lo hace cualquier ISGLT2. Pero la información que tenemos es que esta caída no rebasa el 25% del basal y se estabiliza. Ese paciente a largo tiempo se ve beneficiado con los efectos cardiorrenoprotectores de estas familias de fármacos, de tal manera que cuando el paciente avance naturalmente en su enfermedad, va a llegar un momento en que va a tener menos de 20. ¿Qué hago? ¿Se lo quito o se lo dejo? La respuesta es, se lo deja. ¿Por qué? Pues porque es un paciente que tiene una historia natural y que definitivamente, pues en algún momento la tasa se va a deteriorar. Ese es el ejemplo clínico ideal, ¿no? Que pudiéramos encontrar a un paciente en etapas tempranas y le pudiéramos iniciar la combinación de estos fármacos. Ahora, el otro caso es el que habitualmente llega a medicina interna o a nefro, un paciente que ya tiene menos de 20 mililitros sobre minuto y tú tienes que decidir si se lo inicias o no. Aquí es muy interesante ver lo que Cádigo nos dijo en el 2024. La recomendación acaba de ser reafirmada hace unas semanas y Cádigo nos dice, yo no tengo estudios para recomendarte que lo hagas, pero tú tienes un juicio clínico. Tú tienes una responsabilidad. Puedes hacerlo siempre y cuando tú vigiles al paciente de tal forma que no vaya a salirle más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Tú tienes juicio clínico, entonces utiliza tu juicio clínico, sobre todo en ese paciente que ya tiene evidencia de enfermedad aterosclerótica cardiovascular manifiesta, porque sí o sí tienen un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Eso no tiene ningún cuestionamiento, pero el paciente que ya tuvo enfermedad cardiovascular manifiesta siempre tiene un riesgo residual. Y el riesgo residual es el que quisiéramos disminuir en ese paciente que ya tiene una manifestación clínica, llámese como se llame: arritmia, infarto, enfermedad cerebrovascular, un ictus, insuficiencia arterial periférica, falla cardíaca, ¿no? Pero sí hay que tener juicio clínico. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Faustino, otra pregunta. Por supuesto, doctora, y en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ¿estaría
indicado? ¿En qué momento? ¿O qué nos puede comentar acerca de este grupo especial de pacientes? Claro. Fíjense que Código 2024 hace una recomendación particular en el paciente con diabetes tipo 1 y la recomendación es sí utilizarlos. Aunque la fisiopatología de esta diabetes es diferente a la de la enfermedad aterosclerótica que suelen tener nuestros pacientes, con el tiempo estos pacientes desarrollan factores no tradicionales de riesgo cardiovascular relacionados directamente a la enfermedad renal. Por lo tanto, sí existe una recomendación, no es una recomendación 1A, pero existe la recomendación. Sí se puede utilizar en el paciente con diabetes tipo 1 siempre y cuando este paciente no haya tenido una extraordinaria historia de descontrol con complicaciones graves como la cetoacidosis diabética o bien que tenga alguna predisposición a tener infecciones del tracto urinario de manera recurrente y por gérmenes no frecuentes. Ese cuidado sí debemos de tener, al igual que con los pacientes adultos. Pero Cádigo sí tiene una sugerencia en esta población y la sugerencia es a favor. Sí, este es un Ok. punto que siempre ha sido controversial, pero ya la recomendación actual y lo que nos comenta, parece que tenemos más fundamentos para el manejo de este tipo de pacientes. No sé si tenga alguna pregunta del chat, doctora Karina. Sí, la doctora Norma Alicia Hernández también le saluda y le felicita, doctora. Y bueno, su pregunta va en relación sobre todo bueno, pacientes con enfermedad renal crónica, pero con ácido úrico alto. ¿Realmente este tipo de pacientes se van a beneficiar de darles algún tratamiento aun cuando se encuentren asintomáticos? Ya. Bueno, Cádigo dijo que no hay que tratarlos. En realidad no hay suficiente evidencia para demostrar el beneficio nefroprotector de utilizar una santina de manera crónica en estos pacientes. Pero la práctica clínica a veces ha mostrado otra cosa. Entonces, Cádigo lo dice claramente en su manuscrito. Yo no te lo puedo recomendar por la misma cosa que no te puedo recomendar darle un ISGLT2 a las personas que tienen menos de 20 mililitros sobre minuto, porque no tengo evidencia. En realidad, la contribución de la hiperuricemia a la perpetuación del daño renal está descrita como perpetuador que junto con otros factores de riesgo, pues sí, tiene su papel. Y bajo esa premisa, la gran mayoría de los médicos la tratamos. Pero como iniciador del daño renal, hay una enorme pregunta de interrogación. Entonces, es una pregunta preciosa, pero depende mucho de la comorbilidad del paciente. Si usted me preguntara a mí, doctora, yo diría que sí habría que tratarla. Pero eso es lo que dice Silvia Palomo. Cádigo recomienda otra cosa, ¿no? ¿Qué dirá la doctora? No sé. Yo veo la comorbilidad, el riesgo cardiovascular, el grado de daño renal y tomo la decisión. Es así como fundamento mi terapéutica. Sí, claro, sin duda el juicio clínico y la experiencia, ¿no?, que tengamos con este tipo de pacientes debe ir de la mano con lo que nos digan o nos sugieran las guías. Así Muy es. bien, doctora. Muchas gracias, doctor Faustino. ¿Otra pregunta que tenga a la mano? Doctora Palomo, por supuesto, el efecto que tiene a nivel de la nefrona al disminuir un poco de presión y a nivel del túbulo, este grupo de fármacos, lleva un otro beneficio más allá, que por supuesto a la disminución de los internamientos por insuficiencia cardíaca, pero en nefroprotección nos aporta algo más. Sí, claro.
En realidad es muy complejo el mecanismo a través del cual los ISGLT2 producen su efecto nefroprotector. Durante mucho tiempo nosotros hablamos del efecto glucosúrico y del efecto natriurético que nos ayudaba de alguna manera a obtener un mejor control de la presión arterial y a lograr que el paciente pudiera tener un mejor control glucémico. No obstante, en uno de los cuadros que tuve la oportunidad de presentarles, revisamos algunos otros factores interesantes que ayudan a la nefroprotección y es el efecto que estos fármacos tienen sobre la vasculatura general. Recordemos que el daño endotelial es fundamentalmente el detonador de todo el daño a órgano blanco que tenemos. Y dentro de los mecanismos que revisamos en esta sesión, pudimos observar que básicamente sobre el sistema vascular tenemos un beneficio que acabamos de comentar, que es disminuir los niveles elevados de ácido úrico, pero algo interesante es la modulación, que favorece mucho la modulación del sistema nervioso autónomo. A veces nos olvidamos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es una de los sistemas que despierta de manera rápida e inicial cuando existe un agresor renal. La sobreactivación del sistema nervioso simpático es la que favorece esa ausencia de descenso nocturno de la presión arterial, que por sí solita es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Los no descendedores, pues, el patrón no descendedor del ritmo circadiano de la presión arterial. Entonces, este beneficio sobre los vasos sanguíneos, además de los beneficios locales en la nefrona, de los beneficios propios en favorecer la homeostasis interna, son los factores que ayudan también al riñón. Recordemos que el riñón sí tiene mucho que ver con ese balance entre mecanismos vasoconstrictores y vasodilatadores. Y la ausencia de óxido nítrico o la limitación de poder utilizar bien el óxido nítrico es algo que predomina en esta población. Entonces, como en resumen, tenemos sobreactivado el RAS, sobreactivación del sistema nervioso simpático ocasionado por el daño endotelial y todo lo que usted quiera agregarle más. Creo que estas familias de fármacos como canaglifosina son fármacos que realmente modifican el curso natural de la enfermedad. Ahorita tenemos otro discurso para los pacientes. Ahorita hay una manera de poder ofrecer una mejor calidad en la terapia nefro y cardioprotectora. Entonces, creo que es lo que a muy grandes rasgos pudiera yo contestar a la pregunta, doctor Faustino, y con muchísimo gusto podemos ver en la literatura la enorme cantidad de información acerca de los mecanismos múltiples que tienen los ISGLT2. Sí, eso es muy importante porque anteriormente a esta familia únicamente teníamos los IECAS o los ARAS-2, que eran nuestro caballito de batalla, pero desde el 99 no había aparecido nada en la farmacología para ayudar a este tipo de pacientes. Así es, doctor. Creo que ha habido un avance importante y que qué bueno que nos ha tocado verlo. Nos tocó tratar y ayudar a nuestros pacientes en esta época que hay recursos terapéuticos para estas enfermedades que a veces son un poco olvidadas por no existir un programa de salud renal o de salud preventiva, creo, a gran escala en el país. Ay, sí, pero le comento que hay esfuerzos para hacerlo. Ya sé que no se vale ser chismosa, pero hay una empresa en particular que está haciendo lo imposible por dar capacitación al primer nivel de atención sobre la detección oportuna y la estratificación oportuna del paciente renal. Yo realmente agradezco muchísimo y espero formar parte de ese equipo.
Sí, ese esfuerzo es muy importante porque se ve la diferencia entre un médico educado o que ha llevado una formación en nefroprotección en un médico que no lo ha hecho. Los resultados son evidentes y en este país sí hay algo ya escrito por ahí por la gente de SLAM, que son gente que se ha dedicado fuertemente a estos temas y donde a veces participo con ellos. Ay, Este, doctor, felicidades, de veras. no, gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctora Karina, ahí del chat? Porque sé que es un tema muy interesante, muy apasionante. A veces Sí, los... Adelante, doctora. sí, claro. Bueno, siguen llegando felicitaciones. El doctor Demetrio Moreno le saluda. También el doctor Carlos Lenín Trigo Reyes le felicita por la presentación y los comentarios tan puntuales que nos hace, doctora. El doctor Juan Carlos Latuada, ¿sí? Nos pregunta, ¿qué nos puede mencionar acerca de la asociación de ISGLT2 con agonistas GLP-1? Ya, totalmente recomendada en el paciente con diabetes. De acuerdo a la recomendación de la ADA, es una combinación perfecta en el paciente que tiene daño a órgano blanco y enfermedad cardiovascular establecida, o más bien enfermedad ASCVD, enfermedad aterosclerótica cardiovascular establecida. Es una extraordinaria combinación, altamente recomendada. Ahí quizás la única limitante sería en muchos casos el costo que pudiera generar el adquirir ambas terapias, ¿no? Claro, claro, pero créame, doctora Karina, que estos foros como los que ustedes organizan tienen que servirle a las autoridades que toman decisiones, porque los beneficios que tenemos con estas combinaciones de fármacos son tan palpables que casi es un pecado capital no tenerlos en el sector público. Entonces, es una acción que requiere voluntad política, pero los políticos no son médicos. Entonces, tenemos que participar en estas actividades educativas para que Sí. haya exigencia por parte nuestra. Sí, claro. Sí, afortunadamente en algunas instituciones de salud ya se están proporcionando, ¿no? Como en el IMSS, sí se tienen algunas de estas terapias ya al alcance de los pacientes. Y bueno, ahora que me gustaría como complementar o redondear un poco la pregunta del doctor Latuada con la pregunta del doctor Alfredo Torres Viloria, que le diría, bueno, ¿cuál sería el mejor momento? Ok, sí hay que darlos juntos, pero ¿cuál sería el mejor momento para añadir un GLP-1 desde el principio de la enfermedad, desde que se detecta, o en un momento también podríamos considerar el agregar finerenona? Ya. El mejor momento es entre más temprano mejor. Los ISGLT2 están totalmente indicados desde el principio en que se detecta el daño renal. Ahora, en el paciente en general que tiene daño a órgano blanco asintomático, es una indicación absoluta, ambos. Tienen que tener su prescripción de un GLP, un ISGLT2 y un GLP-1. La metformina tiene su lugar, por supuesto que tiene su lugar. Esa nunca se ha podido desbancar y creo que jamás se desbancará. Pero ¿en qué momento podemos agregar finerenona? Bueno, los antagonistas no esteroideos del receptor de aldosterona, conocemos tres, pero el que ha demostrado todos los beneficios cardiorrenales ha sido finerenona con la menor tasa de eventos secundarios. Estas recomendaciones se hacen fundamentalmente cuando el paciente no alcanza las metas terapéuticas en hipertensión o cuando el paciente tiene daño cardíaco, falla cardíaca. Finerenona no es un fármaco de primera línea, es un fármaco que vamos escalando, aunque la combinación es realmente buena para los pacientes. Entonces, si nos apegamos estrictamente a las recomendaciones que Cádigo hace, tenemos que seguir la sugerencia de que el ISGLT2 va sí o sí,
porque tenemos que disminuir el riesgo cardiovascular a como dé lugar. En eso no hay manera de que nosotros podamos saltarnos ese paso. El inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona también. Para el tratamiento de la hiperglicemia, pues bueno, las guías de diabetes han dicho su metformina, los GLP-1 y en el caso del paciente con hipertensión arterial que no alcanza las metas terapéuticas con la terapia combinada doble o triple, bueno, pues entonces sí podemos utilizar finerenona. Y aquí, doctora, pues yo sí nada más quisiera agregar, no se les olvide la estatina, por el amor de Dios. La estatina es algo que tienen que tomarse. Entonces, creo que esos son los 4 pilares del tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Y bueno, en el contexto del que el paciente ya puede tener una función renal deteriorada, por supuesto, ¿no? Vamos a iniciar este tipo de terapias y si iniciamos también, por ejemplo, finerenona o lo tenemos con algún tratamiento como un IECA o un ARA2, ¿qué tanto es el riesgo de que desarrollen hipercalemia? ¿Tendríamos que estar monitorizando este aspecto en particular? Aunque la literatura nos dice que la hipercalemia no es un problema serio, tan serio con los antagonistas no esteroideos del receptor de aldosterona, siempre tenemos que tener presente que hay que vigilar los efectos indeseables. Aquí, pues bueno, como buenos médicos internistas debemos de saber que estas familias de fármacos se utilizan de manera más importante cuando nosotros sospechamos que haya hipertensión arterial resistente, pero comprobado que sea hipertensión arterial resistente. En el contexto de la diabetes también lo podemos utilizar. Si la tasa está muy deteriorada, la verdad es que sí tenemos cuidado con el potasio y aunque en México ya tenemos fármacos que nos ayudan a controlar la hipercalemia leve o moderada, tales como el ciclosilicato de sodio y de circonio que acaba de ingresar a México en 2024, pues no todos los pacientes tienen acceso a esas terapias. Por lo tanto, sí hay que vigilar los efectos indeseables. Ok, doctora, muchas gracias. El doctor Mauricio Martínez desde Facebook, que también le mandan muchos saludos y felicitaciones, nos dice, ¿hay algún ISGLT2 que se recomiende en particular en pacientes, por ejemplo, que tengan diabetes e hipertensión y a la vez cursen, por ejemplo, con un quiste renal? ¿Hay alguna diferencia o es igual? Sabemos que puede ser en la mayoría de los casos un hallazgo que no tiene mayor trascendencia incluso en la función renal, pero bueno, ahí está la pregunta del doctor Martínez sobre la mesa. Bueno, doctora Karina, pues ya nos hizo el favor de contestarla. Habitualmente un quiste renal simple, pues es una malformación congénita con la que nacemos, vivimos y morimos. Y casi nunca nos da lata, ¿no? El problema es cuando son muchos quistes o este quiste crece mucho y hay necesidad de quitarlo. Pero no, en general no hay mayor asunto con los ISGLT2 podemos usarlos. Ok, doctora, muchas gracias. Doctor Faustino, otra pregunta que tenga a la mano. No, más que nada, creo que es una gran ventana de oportunidades, toda esta plática para ampliar nuestro panorama de la enfermedad renal en México, que es muchísimo, y tratar de optimizar los recursos para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal. Doctora, y una pregunta, en las pacientes con preeclampsia, eclampsia, que muy seguramente van a tener enfermedad renal, como se ha escrito en la literatura, ¿estaría indicado la utilización de este tipo de fármacos? No, no. No, no, no. La mujer embarazada y sus complicaciones tan graves y desastrosas como la preeclampsia, la eclampsia o inclusive el síndrome de HELP
tienen otras indicaciones de cuidado renal y tratamiento de la hipertensión arterial. Creo que aquí no aplica estos conceptos que estamos utilizando, en donde el fundamento es la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Las pacientes con otras sintomatologías o con otras etiologías, pues no lo tienen documentado. Pasa lo mismo con la enfermedad renal no diabética, ¿no? Aunque la gran proporción de pacientes tiene enfermedad renal diabética, en las glomérulos primarias o secundarias de origen autoinmune, pues no tenemos suficiente evidencia. La única glomerulopatía primaria en donde se ha documentado el beneficio de los ISGLT2 es en la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, que representa del 3 al 4% de la población con enfermedades glomerulares primarias. ¿Y qué decir de las pacientes o pacientes que tienen problemas autoinmunes? Es otro mundo. Aquí estamos hablando de un paciente con enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Ese es el contexto de esta información. Muy bien, Y muy bueno, clarito. sí, doctora, muchas gracias. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con un paciente que ha recibido trasplante renal, pero cursa con diabetes y también lo tenemos con inmunosupresión? ¿Sería de mayor riesgo utilizar este tipo de terapias? ¿Están indicadas o en qué momento, doctora? Ya, fíjese que Cádigo se posiciona en el sentido de a favor, siempre y cuando la inmunosupresión no se vea afectada por el uso de los ISGLT2. Entonces, sí hay que tomar en cuenta el contexto del paciente, el momento del trasplante, si es en el momento inmediato, mediato o tardío, para poder utilizar estas familias de fármacos. No tenemos realmente mucha información en la terapia sustitutiva, como el trasplante renal, pues, que es parte de una terapia sustitutiva. Sí, claro. Y bueno, el doctor Alvarado a través de Facebook nos comenta si nos quisiera puntualizar un poquito más acerca de los pacientes que tienen falla renal, pero que no son diabéticos. ¿Qué tan indicado está dar este tipo de terapias para disminuir el avance de la enfermedad renal? La literatura nos ha animado a usar estas familias de fármacos en el paciente con diabetes y enfermedad aterosclerosa cardiovascular. Ese es lo que nos ha animado. No tenemos información suficiente todavía para la enfermedad renal no diabética. La única excepción es la nefropatía por IgA, en donde se ha documentado el beneficio nefroprotector en esta población, que representa un porcentaje muy limitado comparado con la población que tiene diabetes. Pero el juicio clínico es nuevamente lo que debe de imperar en nuestra práctica clínica. La valoración constante del riesgo-beneficio es algo que tenemos que hacer. Y bueno, eso solamente lo vamos a poder adquirir durante la práctica clínica. Sí, claro. Doctor Faustino, otra pregunta que tengamos a Qué la mano. bueno. Qué bueno que tenemos esa dificultad en la elección, el tiempo de inicio de cada uno de los fármacos en esta época, como les comento, los que tenemos un tiempo ya de estar acá, antes no teníamos oportunidad de echar tanto a volar nuestros pensamientos y el tratamiento escalonado de esta enfermedad que es súper importante para los pacientes. Doctora, y en los pacientes ya con enfermedad vascular periférica, ya bien posicionado, algunos con amputación, ¿hay alguna recomendación especial para la utilización de este tipo de fármacos? Bueno, se ha reportado en la literatura, particularmente con uno de los fármacos, que se favorece la enfermedad arterial periférica y que estos grupos poblacionales han llegado hasta la desarticulación de la extremidad. No obstante, es muy importante revisar en los metaanálisis
que las personas que llegaron a estos problemas vasculares tan graves eran pacientes que tenían una enfermedad cardiovascular establecida con un riesgo extraordinariamente alto, en donde tal vez el agregar estas familias de fármacos, pues pudo tener un beneficio ya limitado. Permítame compararlo, por favor, a cuando nosotros en el consultorio nos ponemos muy necios con que el paciente tiene que cambiar el estilo de vida cuando ya tiene una tasa de 15 mililitros sobre minuto, ¿no? El cambio en el estilo de vida sirve en las etapas tempranas, pero el que yo le prohíba a mi paciente, pues que se coma una concha, que ya no tome café o que ya no le entre al chocolatito cuando tiene 15 mililitros sobre minuto, por Dios, pues ya no puedo hacer tanto, ¿no? Es lo mismo con estas familias. A lo que nos anima la literatura es a empezarlas de manera temprana, porque vamos a ver el beneficio. Pero si ya se lo das cuando el paciente, pues, lo iba a tener aunque no se lo des, es muy difícil establecer una causalidad. Eso es muy interesante cuando se hacen las discusiones de los estudios en conjunto. Y creo que tiene sentido clínico, ¿no? Si se lo voy a dar cuando ya está el vaso, pues sin mayor cosa que perder, pues tampoco es magia, ¿no? Entonces, sí hay que ser muy conscientes de que estas cosas ayudan favorecen más en las etapas tempranas. Claro que pueden modificar cursos durante, pero si ya estás a punto de que te hagan así, pues bueno, no se podría esperar un beneficio totalmente visible. El Sí, diagnóstico claro. temprano y el abordaje terapéutico óptimo creo que es la opción menos cara de Claro. esta patología. Adelante, Ah, doctora Karina. Sí, veo otra pregunta todavía en el chat, doctora. La doctora Verónica Cruz nos dice, en octogenarios, donde la filtración glomerular, por supuesto, ya se ve disminuida por la propia edad y que ya tienen a lo mejor un curso de evolución o por lo menos diagnóstico de diabetes, no sé, igual 5 o 10 años, ¿es recomendable iniciar este tipo de terapias? esa sí es una pregunta difícil, porque no tengo el soporte de su uso en octogenarios. Realmente el octogenario, el paciente de 90 o más, wow, pues habría que valorar muy bien la expectativa de vida y el riesgo-beneficio de la iniciación de estos fármacos. Em, Tengo que revisar ese punto, doctora. Si usted me ayuda con los datos de la doctora, yo me comprometo a buscar la información específicamente en el octogenario, porque no me viene a la cabeza ningún estudio que nos haya hecho alguna sugerencia al respecto. Igual es ignorancia propia, pero si me proporciona los datos de la doctora, yo con mucho gusto busco la información. Tengo la impresión de que si el paciente no es un paciente frágil, creo que, bueno, tiene una buena expectativa de vida. Si sus comorbilidades por la edad incluyen una tasa muy bajita, pues habría que ver cuál es el beneficio que le quiero ofrecer. Pero yo busco la evidencia en esta población, si usted me lo permite. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias por el compromiso que tiene con nosotros. Y sí, es cierto, el tipo de pacientes ya geriátricos, pues son más, aunque no estén con un síndrome de fragilidad, de por sí ya son más delicados prácticamente para cualquier cosa, ¿no? Entonces, agregar cualquier terapia puede modificar muchísimas situaciones en su entorno de comorbilidades. Y sí, siempre tener cuidado con estos temas de la presión arterial, ¿no? Y una probable depresión de volumen que no podamos detectar en algún momento, ¿no? Ser muy, muy acuciosos y como bien dice, ponerlo sobre
sobre la mesa, ¿no? Realmente qué tanto vamos a beneficiar, ¿no? Si tiene una tasa de filtrado glomerular de 30 a los 80 y muchos años, bueno, luego yo les digo, pues todavía le alcance como para 30 o más, ¿no? Entonces, por supuesto que no va a llegar a esas etapas, ¿no? Pero bueno. Ok. Eh, Doctor Faustino, otra pregunta que tenga eh, disponible a la mano, en mente. No, pues nada más felicitar a la doctora por esta excelente ponencia. Realmente ha sido muy nutritiva para la, la comunidad médica que siempre está con nosotros. Ha sido una experiencia muy buena todos estos temas y estos tópicos que acabamos de abordar, porque es la duda que siempre trae el médico de primer contacto, los médicos internistas, en tiempos de utilizar estas terapias, pero el diagnóstico temprano sigue siendo como la mejor opción para iniciar tratamientos tempranos. Así es, así es. Y bueno, si me lo permiten, yo quisiera decirles a mis colegas internistas que busquen los fenotipos no clásicos de la diabetes. De verdad, en México tenemos mucha población con diabetes y no tenemos estudiados estos fenotipos no clásicos. Y hablando con internistas, es una maravilla poder discutir estos fenotipos. Creo que no hay especialidad médica más avisada en ello que la medicina interna. Entonces, yo sí quisiera tomarme la libertad de pedirles, por favor, que busquen los fenotipos no clásicos de la diabetes. Ya no existe solamente la clasificación de Mogensen. Tenemos 3 fenotipos más que en el mundo están en estudio. Así que, pues, gracias por dejarme dar este mensaje. Es algo interesante para todos los que vemos la enfermedad renal y creo que el médico internista ve mucha enfermedad renal. Sí, doctora, muchísimas gracias por sus comentarios tan puntuales y de verdad una magnífica ponencia que nos ha compartido el día de hoy, doctor Faustino. No veo más preguntas, no sé si hay alguna otra duda o si quieras cerrar esta sesión en esta noche. No sé si la doctora quiere dar algún mensaje final de su tema. Estamos dispuestos a escuchar todos sus comentarios, doctora. Bueno, pues el primer mensaje ya lo dije. Por favor, busquemos los fenotipos no clásicos. Pero el segundo mensaje es, en realidad, todas aquellas personas que tienen factores de riesgo para tener enfermedad renal deben de ser sistemáticamente monitorizadas en nuestras consultas. Es tan sencillo como mandar a hacer una detección del cociente albúmina-creatinina y solicitar una tasa estimada de filtración glomerular. Hoy por hoy seguimos teniendo el recurso de la creatinina sérica, pero también ya tenemos cistatina C. Entonces, si queremos estratificar y clasificar correctamente al paciente, necesitamos tener cistatina C y albuminuria. Esa sería la primera recomendación. La segunda, en cuanto lo encuentre, trátelo, por favor. No se espere a pensar que la dieta y el ejercicio van a ser una constante en nuestros pacientes. De verdad que no lo son. Si así lo fuera, pues no habríamos gordos en la galaxia. Esa es la verdad. Hay que tratarlos oportunamente en cuanto los encuentre. Y ahora, un paciente con muy alto riesgo necesita terapias combinadas en cualquiera de los rubros. Háblese de lípidos, háblese de hipertensión arterial, háblese de diabetes, control glucémico, háblese de riesgo cardiovascular. Necesitamos utilizar el arsenal terapéutico tempranamente. Esa es la única forma en la que vamos a poder cambiar nuestras estadísticas. Gracias, doctora, por su excelente ponencia y pues gracias a todos los que están conectados por participar activamente en nuestras sesiones semanales que tan exitosas se han realizado este año.
No sé si tenga algún otro comentario, doctora Karina. Pues no, ninguno, más que agradecerles, doctora Palomo, de verdad, brillante su ponencia, nos ha aclarado muchísimos conceptos más allá y estos mensajes tan puntuales al final. De verdad le agradecemos mucho, creo que son de bastante utilidad en nuestra práctica clínica de todos los días. Doctor Faustino, muchas gracias también por acompañarnos en esta noche y los esperamos la siguiente semana en nuestra sesión académica. Abordaremos un tema ahora, nos saltamos de lo cardiometabólico y renal hacia la neurología. Hablaremos de enfermedad de Parkinson, levodopa, carbidopa y desde las bases hasta algunos comentarios de las terapias más avanzadas con las que se cuentan actualmente, pero regresaremos un poco a las bases como solemos hacer los internistas. Y también recordarles que tenemos ya muy cerca nuestro curso internacional en junio, ¿sí? 18, 19, 20 y 21 de junio en Villahermosa. Todos están cordialmente invitados y allá los vemos, allá los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora.